En el invierno de 1932-1933 se acabaron todas las provisiones de alimentos en Ucrania. Se creó un enorme cordón, así que nadie podía salir. Me llaman Chepudo, me llaman Chepudo, Prata, me llaman Chepudo, me llaman Chepudo, Prata. El siguiente vídeo contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad. ¡Holi fachas! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Socialcomunismo del Bueno. El hobby ruso de asesinar ucranianos no es nada nuevo. Es algo que se remonta a largo tiempo atrás en la historia y se ha repetido en multitud de ocasiones. Hoy hablaremos del Holodomor, o genocidio ucraniano de 1932 y 1933. Genocidio en el que la forma de matar era el hambre y el cual se cebó especialmente en Ucrania, pero también arrasó otras zonas de la Unión Soviética, llevándose por delante la vida de millones de seres humanos. Holodomor es una palabra de origen ucraniano que hasta la caída de la Unión Soviética muy poca gente había escuchado. Una palabra tabú al otro lado del telón de acero, ya que tras esa palabra se esconde uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. Genocidio perpetrado, como no, por el comunismo ruso. Metiéndonos en situación histórica, Ucrania en la Unión Soviética siempre tuvo cierta rebeldía y ansias de independencia. Estuvieron cerca de 300 años sometidos al Imperio ruso. Rusia intentó rusificar Ucrania durante todo ese tiempo de una y mil maneras, pero estos intentos fueron infructuosos. En 1917, el territorio de la actual Ucrania estaba dividido entre el Imperio ruso y el Imperio austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial supuso la caída de ambos imperios y los ucranianos tuvieron el breve espejismo de ser un estado soberano. Pero la cosa quedaría en eso, en un espejismo. Si bien el Imperio austrohúngaro desapareció y fue dividido en multitud de países, el Imperio ruso vivió un golpe de Estado y una guerra civil, de la cual acabaría surgiendo un imperio comunista. Imperio del cual Ucrania pasó a formar parte, imperio del cual Rusia tenía la voz cantante y los demás se limitaban a agachar la cabeza y a decir sí buena a todo. Pero no sin resistencia ucraniana, ya que la caída del Imperio ruso y surgimiento de la Unión Soviética dio lugar a la guerra soviético-ucraniana, que no solo fue una guerra entre ucranianos y rusos, también fue una guerra a tres bandas entre ucranianos comunistas, los ucranianos anarquistas de Makhnovia y los ucranianos anticomunistas. Anticomunistas, como fue el caso de los miles de campesinos que se oponían a las colectivizaciones de tierras, colectivizaciones que con el triunfo soviético traerían brutales hambrunas, provocadas por Lenin, pero no son esas las hambrunas de las que vamos a hablar hoy. Tras el triunfo soviético, nada cambió a mejor para los ucranianos. Seguían bajo el yugo ruso y los intentos de rusificación no cesaron. Además, vivían bajo un sistema político todavía más tirano y represor que la propia Rusia zarista. Ucrania siempre se opuso a esa rusificación y por lo tanto sufrió el castigo de los zares, de Lenin y de Stalin, y de este último es del que vamos a hablar hoy. Si los ucranianos no quieren rusificarse, vamos a eliminar a los ucranianos para poner rusos en su lugar. Esto fue lo que debió pensar Stalin el día que se le ocurrió llevar a cabo el Holodomor y llevarse por delante la vida de 4 millones de ucranianos, usando el arma más barata y cruel que existe, el hambre. El Holodomor comenzó en el año 1933. Los campesinos ucranianos habían expresado resistencia a la colectivización de tierras, la cual consistía en expropiar tierras a campesinos, colectivizarlas y forzar a los campesinos a vivir y trabajar en granjas colectivas. En otras palabras, esclavizar a los campesinos e internarlos en campos de concentración, los cuales tenían explotaciones agrícolas. Estas colectivizaciones demostraron ser totalmente ineficientes en los tiempos de Lenin, ya que en lugar de aumentar la productividad, la reducían. Pero el camarada Stalin seguía empecinado, R que R con lo mismo.
En fin, que los ucranianos cometieron la osadía de alzar la voz contra las colectivizaciones y confiscaciones. Los campesinos ucranianos escondían parte de sus cosechas y de sus animales. Incluso llegaron a quemar sus cosechas y matar a sus propios animales para evitar las confiscaciones soviéticas. Estos actos de rebeldía, sumados a su resistencia a la rusificación, fue la gota que colmó el vaso. Así que Stalin puso en marcha el genocidio ucraniano conocido como Holodomor. De esta forma, premeditada y planificada, se organizó una enorme hambruna para que sirviera de escarmiento y de paso hacer una buena limpieza étnica en pro de la rusificación de Ucrania. Y recalco lo de limpieza étnica, ya que no solo fue Ucrania la víctima. El Holodomor también se cebó con otros lugares de la Unión Soviética con una alta diáspora de ucranianos, como fue el caso de la cuenca del río Kubán, actualmente en el krai de Krasnodar, en Rusia, donde la población ucraniana pasó de ser casi 1 millón en el censo de 1926 a 150.000 ucranianos en el censo de 1939. La forma de llevar a cabo el genocidio fue democrática. Sí, digo democrática porque según el señor Pablo Iglesias, ser demócrata es expropiar. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. Se expropió las cosechas de los campesinos, se les expropió hasta el grano que guardaban para sembrar al año siguiente. Al que tenía animales de granja, se los expropiaron, y si algún campesino cometía la osadía de esconder a su vaca o parte de su cosecha para evitar la expropiación, era acusado de alta traición y fusilado o llevado al Gulag, donde le esperaría una muerte segura. Ordenó a la NKVD que se confiscara todo el grano, toda la comida de estas zonas. Con ello, les estaba condenando a muerte. Debido al hermetismo soviético y la ocultación y destrucción de datos y de pruebas, se barajan cifras de entre 2 y 4 millones de ucranianos muertos. Incluso hay algunos estudios que hablan de cifras de entre 7 y 10 millones. Nos pongamos en las cifras más altas o más bajas, los números son terroríficos. Es complicado dar cifras precisas, ya que ni siquiera el censo se puede tomar en cuenta seriamente, ya que al Holodomor le acompañó la repoblación por rusos. Patatas, remolacha, coles. Se llevaban barriles enteros de coles saladas. La situación fue tan desesperante para los campesinos que se recurrió al canibalismo para sobrevivir. El genocidio fue tan eficaz que tuvieron que poner a los agentes del NKVD a realizar la tarea de recoger los cadáveres y enterrarlos, los cuales se llevaban a las personas incluso antes de morir. Se las llevaban moribundas. Y no solo el hambre mató a los ucranianos, la hambruna, el canibalismo y el abandono de cadáveres propició la expansión de enfermedades como el tifus. Mientras he investigado para recopilar datos e imágenes para este vídeo, me he topado con algunas teorías que argumentan que esto del Holodomor es fake, que no fue algo premeditado, sino fruto de una sequía y una época de malas cosechas. ¡Mis cojones! Todo crimen comunista tiene sus argumentos blanqueadores y negacionistas. No es algo que me sorprenda, que marxistas de pro nieguen los defectos de su ideología de mierda y que nos lo vendan como algo perfecto. En cuanto a lo de las malas cosechas, vamos a verlo. La cosecha de 1931 fue de 18,3 millones de toneladas de grano. La cosecha de 1932 fue de 14,6 millones de toneladas de grano y la cosecha de 1933 fue de 22,3 millones de toneladas de grano. Como pueden ver, las cosechas variaron, pero se mantuvieron dentro de una media. Incluso la cosecha del peor año del genocidio, 1933, fue superior a las de los 2 años anteriores, y por otro lado, las exportaciones de grano ucraniano aumentaron de una forma que no puedo describir con palabras. Véanlo ustedes mismos en un gráfico. Stalin saqueó la comida de los suyos para matarlos de hambre, mientras vendía el alimento al extranjero o se lo llevaban a las grandes ciudades soviéticas para acelerar la industrialización. Los ucranianos estaban muriendo de manera tortuosamente lenta. Los niños agonizaban llorando por pan.
Muchos perdieron el miedo, fueron a los campos vigilados por la NKVD y recolectaron algunos granos. Les dispararon en el acto. Y no vayan a pensar ustedes que los campesinos tenían la opción de huir a las ciudades, ni mucho menos al extranjero. Se les obligó a quedarse en sus regiones. Si un campesino era apresado en una ciudad sin autorización, en el mejor de los casos, lo que le esperaba era llevarse una paliza y ser deportado de nuevo a su región, y en el peor de los casos le esperaba el gulag o la muerte. Estaban muriendo y no se les permitía entrar en las ciudades. Pelotones de vigilancia impedían a estos moribundos hambrientos subir a los trenes. De ahí que muchos murieran en las estaciones, sobre las vías que conducían a Yarkov, Kiev, Krasnodar. Con la actual invasión rusa a Ucrania, estamos escuchando mucho hablar de zonas de mayoría rusa en Ucrania. Pues bien, mis queridos fachas, si se preguntan el por qué, ya lo saben, por el rotundo éxito del Holodomor. En regiones como Donetsk y Lugansk, la población ucraniana fue masacrada y los rusos ocuparon su lugar, y los niños ucranianos que quedaron huérfanos por el genocidio fueron llevados a orfanatos, donde se les obligó a aprender el ruso y se les rusificaron hasta los nombres y apellidos. En fin, mis queridos fachas, aquí terminamos con un vídeo más demostrando lo chachipiruli, mola mogollón, chachiguay, que es el marxismo y todas sus variantes. No quiero marcharme sin expresar mi completa solidaridad con Ucrania ante la brutal invasión rusa que están viviendo en estos días. Mi condena a cómo el resto del mundo los está dejando prácticamente solos. Resiste, Ucrania, resiste. Y viva la libertad. Eso es todo. Un saludo. Saludo a todos los niños de España. Y hasta el próximo vídeo. Facha. ¡Viva España! Fachiman, come rojo para cenar. Es machista y opresor, terraplanista y conspirador. Progre, ha llegado Fachiman. Echenique, su rival, un androide aeronaval. El poder fachirulo le va a romper el culo. Progre, ha llegado Fachiman. Los rojos huyen cuando le ven llegar. Contra el poder facha no pueden luchar.